y amén. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. El tema para esta mañana es el poderoso ministerio de la predicación de Jesús. Y vamos a repetir un versículo de la Biblia, Mateo 4:16. Lo decimos todos. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y muerte, luz le resplandeció. Mateo 4:16. Nuevamente, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras y muerte, luz le resplandeció. Mateo 4:16. Este versículo que acabamos de leer también se encuentra en el libro del profeta Isaías. Y precisamente Galilea era conocido también como Galilea de los gentiles, ya que en esa región había muchos gentiles. Galilea está situada al norte de Israel y convivían mucho también con los pueblos asirios o con otras naciones. Mucha gente de otras naciones se había asentado en esa región, y por esa causa los judíos veían que esa ciudad, que esa región, era una región donde estaban en sombra, donde estaban en tinieblas, porque eran la mayoría o algunos de ellos eran gentiles. Pero el Señor, por medio del profeta Isaías, habló que ese pueblo que estaba sentado sobre las tinieblas vio una gran luz. ¿Y por qué vio esa luz? Porque precisamente ahí el Señor estableció uno de sus centros misioneros de predicación del Evangelio, y por esta causa, por la predicación del Evangelio, habían visto la luz de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver tres cosas en relación al poderoso ministerio de la predicación de Jesús. La primera de ellas es que su predicación se caracterizaba por ser una luz. ¿Era una qué, hermanos? Era la luz, era una luz. Y dice primera de Juan 1:5, Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. No hay ninguna tiniebla en el Señor. También dijo el Señor, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y también leemos en San Juan capítulo 12 y el versículo 46, Jesús dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesucristo no tiene la luz. Jesucristo es la luz. Bendito sea el Señor. Y Él dice con toda autoridad, Él dice con toda autoridad, yo, la luz, ha venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aquel que no tiene a Cristo vive en las tinieblas, vive en la oscuridad, vive en la sombra de muerte. Pero aquel que tiene a Cristo tiene la luz. Aquel que tiene a Cristo no anda en tinieblas. Aquel que tiene a Cristo tiene vida y vida en abundancia. Esto es lo que hacía la diferencia, o lo que hace la diferencia a la predicación de grandes filósofos, de grandes personajes en la historia, de muchos religiosos, a la predicación de Cristo. Porque la predicación de Cristo es la luz plena de nuestro Dios. Hay muchas personas que son iluminadas. De repente dice
les vino una iluminación y comienzan a predicar ciertas filosofías. Pero la predicación del Evangelio no es una lucecita, un foquito que resplandece. Es la luz plena, la luz completa de la vida. Y nosotros tenemos esa luz, bendito sea el Señor. Mucha gente va a ciegas, mucha gente va a tientas, no sabe dónde va a ir y dice: voy a tomar este camino a ver qué sale, a ver qué pasa. Pero nosotros no estamos a ver qué pasa o a ver qué sale. Nosotros sabemos claramente que vamos a la vida eterna porque vamos siguiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Mateo narra el principio del ministerio del Señor Jesús, esto es la predicación del Evangelio, pone por fondo un lugar que estaba sentado en tinieblas, asentado en sombra de muerte. Y esto es una viva descripción de la condición de muerte en que el mundo se encontraba. Estaba sentado en tinieblas, en sombra de muerte. Y tal parece que nos describe la condición en la que vivíamos cuando no teníamos a Cristo. Vivíamos en tinieblas. Nuestra familia por generaciones vivió en las tinieblas. Nuestra ascendencia estuvo sumergida en la oscuridad. Nuestros antepasados vivieron en la ignorancia, adorando imágenes de piedra, dioses de piedra, dioses de madera. Y luego, cuando vino la conquista a nuestra nación, no por eso dejaron de estar en la ignorancia, sino que les enseñaron a nuestros antepasados otro tipo de idolatría, más disfrazada, más sutil, pero al fin y al cabo seguía siendo idolatría. A Tonatzin ya no le llamaron Tonatzin, sino la llamaron Guadalupe. A Tlaloc ya no le llamaron Tlaloc, le llamaron Juan el Bautista. Y nuestros antepasados recibieron esas enseñanzas, pero seguían en las tinieblas. Nuestros padres y abuelos, eso se les enseñó por muchas generaciones. Y ahí nacimos nosotros, en la ignorancia, ahí vivimos. Cuando mi abuela, con todo y su religión, tuvo 7 varones, 7 hijos varones, pero con todo y ser la rezandera del pueblo, sus 7 hijos borrachos, sus 7 hijos mujeriegos, sus 7 hijos desobligados, sus 7 hijos golpeaban a sus esposas, sus 7 hijos andaban perdidos, y dolores de cabeza y tristezas. Pero un día, hermanos, llegó la luz a nuestra familia. Y esa mujer atribulada con sus hijos y sus problemas, un día le hablaron de Cristo. Un día llegó la palabra, un día llegó la poderosa predicación del Evangelio. Y el Señor en esa familia comenzó a hacer muchas cosas maravillosas. El Señor hizo grandes cosas, sacando a esos hombres de los vicios, sacando a esos hombres del adulterio, del pecado, del ser desobligado, de vivir en las tinieblas. El Señor comenzó a sacar de uno por uno. Y ahora, hermanos, tenemos el resultado. Aquí estamos. Nosotros somos un testimonio vivo de cómo Dios nos arrancó de las tinieblas para ponernos en la luz. Y esa misma luz es la que ahora predicamos, la que un día llegó a nuestra vida. Esta predicación es la que debe de estar en sus labios y la que debe de transmitir a las demás personas que viven tinieblas. Debe decir, debe de hablar, debe de predicar. Hace unos días tuve un sueño en el cual vi a 2 pastores. Estábamos todos en un árbol y entonces vi a un pastor que le decía a otro, estaba
pastor le dijo al otro, dice, háblale a tu familia. Y en ese sueño decía el otro pastor, ya le hablé. Pero el otro pastor con autoridad le decía, háblale a tu familia. Y él dijo, ya le hablé, pero no quiere. Dice, vuélveles a hablar, vuélveles a predicar. Y cuando desperté de ese sueño, me puse a pensar en nosotros, que muchas veces nosotros le hablamos a la gente, a nuestros familiares, y decimos, ya le hablé, no entiende. Pero el Señor dice, habla y no calles, porque la obra no es tuya, la obra es de Dios, la obra es del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice que su palabra no va a volver a él vacía. Su palabra va a hacer lo que él quiere que haga y cuando él quiere que lo haga, hermano. Debes hablar, debes de predicar, porque este evangelio que Cristo predicó es el mismo que nosotros estamos predicando. Es el mismo que le ha cambiado a usted, que le ha transformado y le ha dado una vida nueva. Habla y no calles. Dile a la gente que Cristo le ama. Dile a la gente que Dios le quiere salvar y le quiere dar la vida eterna. Y la palabra va a hacer su obra. La palabra va a trabajar en el corazón de las personas. Jesús dice que Él mismo es la luz. Y su palabra es luz. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Jesús trae la luz de la vida eterna para un mundo muerto en tinieblas, en las tinieblas del pecado. Así vivíamos, hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados, como nos dice en la epístola de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, estábamos muertos en delitos y pecados. Creíamos que vivíamos, pero no era así. Físicamente estábamos vivos, pero espiritualmente estábamos muertos para Dios, porque vivíamos en el pecado, porque vivíamos en la ignorancia, la idolatría. Ahora sí tenemos vida, y no solamente tenemos vida, sino que la tenemos en abundancia. Ahora sí podemos disfrutar de la vida verdaderamente estando con Cristo. Comienza a esparcir la luz del conocimiento de Dios. El Evangelio es luz. Quiero, por favor, que leamos 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6, nos dice de la siguiente manera, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo usa la figura de la creación. ¿Cómo estaba la tierra antes de que Dios formara todas las cosas? ¿Cómo estaba, hermanos? Estaba desordenada y estaba vacía. Y así estaba nuestra vida. Nuestra vida era una vida desordenada, un matrimonio desordenado, hijos desordenados, padres desordenados. Toda la vida sin Cristo es una vida desordenada, pero no solamente desordenada, era una vida vacía, como la tierra estaba desordenada y vacía. Así vivíamos, desordenados y vacíos. Decíamos tener nuestra religión, pero estábamos vacíos. Decíamos creer en Dios, pero estábamos vacíos. Decíamos cumplir los sacramentos, pero estábamos vacíos, porque no teníamos a Cristo en nuestro corazón. La tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, sea la luz. Eso fue lo primero que Dios hizo. Sea
resplandeciera la luz del Evangelio en nuestros corazones. Y entonces nos dimos cuenta de la grande necesidad que había en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra familia. Nos dimos cuenta cuánta necesidad teníamos de Dios, porque la luz comenzó a resplandecer. Y esa luz nos alumbró, esa luz nos llenó de calor, nos dio calorcito, nos dio fuego. Esa luz preciosa nos santificó, nos iluminó, nos llenó, y esa luz permanece dentro de nosotros, porque es la luz del Evangelio de Cristo. Esa es la primera característica de la predicación poderosa de nuestro Señor Jesucristo. En cierta ocasión mandaron las autoridades judías, mandaron alguaciles para aprender a Jesús. Y cuando llegan los alguaciles para tomar a Jesús estaba predicando la palabra de Dios. Los alguaciles ven que hay mucha gente, Jesús está predicando, y ellos empiezan a oír el discurso del Señor, el sermón del Señor, y ellos se quedan maravillados por aquellas palabras tan hermosas. Tan profunda fue su atención de los alguaciles, que ellos se olvidan a qué habían ido, y ellos regresan contentos con las autoridades. Y cuando las autoridades les preguntan: ¿dónde está Jesús? ¿Que no lo aprendieron? ¿Que no lo tomaron? Y aquellos hombres dicen con alegría, con el rostro resplandeciente: nunca hemos oído hablar a hombre así. Amén. Nunca habíamos oído hablar a un hombre como el que hoy hemos oído. El mismo Pedro dijo: tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Porque era una predicación llena de luz. En segundo lugar, su predicación rompió y corrigió los prejuicios religiosos. El hombre con facilidad se desvía de la verdad, incurre en errores, cae en herejías, porque su corazón está torcido. Pero Jesucristo en su predicación corrigió todos los prejuicios religiosos que había. Aunque a muchos les parece que solo predicó a la gente poco preparada, lo cierto es que enfrentó a gente bien instruida en las Escrituras. Había entre ellos verdaderos eruditos, profundos conocedores de ellas. Jesús no solamente le predicó a gente que no tenía preparación, Jesús le predicó a gente muy bien preparada, versada en las Escrituras, que conocían las Escrituras, personas que pasaban su vida estudiando las Sagradas Escrituras. Jesucristo les habló a esas personas, las corrigió y les enseñó las verdaderas profundidades de la palabra de Dios. Había hombres sinceros como Nicodemo. Era un hombre que era maestro, era miembro del Sanedrín, del concilio. Era un hombre conocedor de las Escrituras, era un maestro de Israel, era de los principales de Israel, a quienes se les reveló la doctrina del nuevo nacimiento. Vamos a leer lo que le dijo el Señor a Nicodemo, Juan capítulo 3, versículos 3 y 4. Juan 3 y 4. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo sabía mucho de la Biblia, guardaba el sábado, se abstenía de comer alimentos que Dios había creado, que estaban prohibidos por la ley. Oraba, predicaba, cantaba, asistía a la sinagoga, asistía al templo, pero Nicodemo no era salvo.
Nicodemo no era salvo. Y el Señor le dice: Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Anoche les decía a mis hijos, ¿todavía Cristo está en su corazón? Porque si Cristo no está en su corazón, no crean que porque yo predico la palabra, ustedes se van a salvar. Ustedes necesitan tener a Cristo dentro de su corazón y tienen que buscarlo. Y nunca se deben apartar de Él, porque solamente los que tienen a Cristo van a ser salvos. El Señor le dijo a Nicodemo: si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tienes que nacer. Tienes que nacer. Tienes que cambiar totalmente de vida. Tienes que experimentar un cambio verdadero en tu vida. Si tú confiesas tener a Cristo, pero no hay un cambio en tu vida, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Si no cambias, si no hay un cambio verdadero en tu vida, no vas a poder ni siquiera ver el reino de Dios, mucho menos podrás entrar en Él. Porque el Señor lo dice en su palabra: tienes que nacer otra vez. Tienes que ser una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay personas que nunca cambian. Y hay que estarles diciendo: mire, esto ya no lo haga, esto ya no lo use, esto ya no lo practique. Y siempre hay que estar con ellos, porque quizás no han tenido un nuevo nacimiento. Pero una persona que ha nacido de nuevo, no necesitamos estarle recordando la doctrina, porque la simiente que está en su corazón dice que no le deja pecar. La palabra de Dios no lo deja, porque la misma palabra le redarguye. La misma palabra le dice lo que está bien y lo que está mal. Le platicaban de cierto ministro, de cierto pastor, que estaba haciendo su sermón, estaba escribiendo su sermón para predicar el día domingo. Y como hacía mucha calor, estaba con su cerveza, tomando cerveza y preparando su sermón. ¿Se imagina? Si él era el que iba a predicar, pues ya se imaginará usted la iglesia cómo está. Ya se imaginará la iglesia cómo vive. Cuando el Señor dice: si no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino de Dios. Ah, pero yo creo que esto no es tan malo. Ah, pero yo creo que esto sí lo puedo hacer. Ah, y siempre yo creo y el yo pienso. No es lo que piensas, es lo que la Biblia dice, es lo que la doctrina nos enseña, es lo que el Señor dijo: si no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino de Dios. El Señor hablaba con autoridad para añadir significados a antiguos preceptos, porque los judíos solamente se fijaban en lo exterior, solamente se pensaban en lo material. Y el Señor los corrige. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga a su hermano, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. A los fariseos decían: nosotros nunca hemos matado. Pero se odiaban unos con otros, pero se aborrecían unos con otros. Y el Señor dijo: ustedes oyeron en la ley que se dijo: no matarás. Pero si te enojas contra tu hermano, te expones, te arriesgas, puedes
canto que canta Bertino, que el asesino mata a uno o dos, pero el que odia a su hermano, ¿cuántas veces está apuñaleando a la persona que odia? Y dice la Biblia que si alguno aborrece a su hermano, es un homicida, y los homicidas no entrarán al reino de Dios. Esa es la verdad de la ley, esa es la verdad, la profundidad con la que habló Jesús. El Señor dijo que también importaba lo que había dentro del corazón, lo que hay en tu mente, en tu corazón, en tu interior, lo que hay en tu ser también debes cuidarlo, porque de otra manera te expones a perder tu salvación. Puedes quedar si no perdonas, si no amas. Mateo capítulo 5, versículos 38 y 39 dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hasta ahí nada más. No dice, vuélvesela morada. No, ponle la otra. Pablo decía, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís el ser defraudados? Pero no queremos sufrir. Queremos aplicar la ley antigua, ojo por ojo y diente por diente. Esto no se va a quedar así. Va a ver lo que le va a pasar. Se la voy a guardar, se la voy a reservar. Cuando dice la Biblia, no paguéis a nadie mal por mal. Vence al mal con el bien. Eso es lo que corrigió el Señor. Si piensas de otra manera, aquí el Señor nos está corrigiendo. Estás mal, le decía a los fariseos, ustedes están mal. Ustedes están equivocados. Ustedes creen que la ley solamente es guardar esto, pero se olvidan de esto que es importante también. Y el Señor dice, corríjanse porque están mal, están equivocados en esto. Corrigió y reprendió acerca de malas interpretaciones de la palabra de Dios. Para ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 7. Mateo 6, versículo 7 al 13. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dice el versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, corrige. Si usted ve, ahora que estamos viviendo en un mundo globalizado, podemos conocer muchas doctrinas o cómo se predican en diferentes lugares, en muchas partes del mundo. Y yo he notado que en las redes sociales lo que más se usa a la hora de pedir, cuando alguien dice, ayúdenme a orar por favor por mi familiar que tengo enfermo, y entonces todos comienzan a publicar, yo declaro que está sano, yo declaro que esto, yo declaro que aquello. La confesión positiva. Pero el Señor dice en su palabra, cuando ores, vas a orar así: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. No dice, pues si te gusta esa casa, ve y tócala y di, yo declaro que esta casa va a ser mía. O pídele al Señor un carro, pídele un carro último modelo y
Dice el Señor, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, pero haz tu voluntad. El Señor bendice, hermanos. El Señor bendice y el Señor nos da, pero siempre de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Eso es lo que corrigió el Señor. Y su predicación y enseñanza no se limitaba a los judíos, sino a todos los seres humanos. Juan 4, 16 al 22. Juan 4, 16 al 22. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Está hablando de la mujer samaritana. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El 23 dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Los judíos creían que la salvación era exclusiva para ellos, pero el Señor le dijo a la mujer, aunque era samaritana, le dijo, ¿ustedes creen que solamente que en Samaria es donde se debe de adorar? Los judíos creen que en Jerusalén, pero el Señor le dijo, viene la hora y ahora es cuando ni en este monte, ni en el monte Gerizim, ni en el monte de Jerusalén van a adorar al Padre, sino que toda la gente en todo lugar van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. La salvación es para todas las naciones. Esa es la segunda característica de la predicación. Jesús con su predicación rompió y corrigió los prejuicios religiosos. Pero en tercer lugar, la proyección de su predicación era universal. El centro de la predicación del Señor siempre fue la salvación. Hay otros temas más atractivos para predicar. Podemos predicar de la superación personal. En este tiempo los predicadores tienen mucha fama. Yo he escuchado, por ejemplo, predicaciones de Dante Gebel y siempre habla de positivismo. Siempre habla de humanismo, siempre habla de superación personal, pero muy pocas veces hablan de arrepentimiento, muy pocas veces hablan de un cambio de vida. Son temas muy atractivos. He escuchado predicaciones como la prosperidad. La Iglesia Universal es lo que predica todos los días, hasta tienen un culto especial para empresarios. Cómo hacer dinero, cómo prosperar más. Y en muchas iglesias se predica de prosperidad. Vas a tener un carro del año, te va a ir mejor este año, vas a tener una casa mejor y yo voy a orar para que te vaya bien. Pero el centro de la predicación de Jesús siempre fue la salvación del hombre perdido. Usted puede tener mucha prosperidad económica, pero si usted no prospera en lo espiritual, si su alma no está bien con Dios, si no ha tenido un cambio de vida, simplemente lo vamos a estar entreteniendo. Y podrá usted prosperar y podrá darle muchos consejos de cómo prosperar, pero al final de su carrera, ¿dónde quedará su alma? Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre que se gane su alma, que se gane el mundo y se pierda su alma? Si queremos tener predicaciones de prosperidad, pues hay que invitar a Carlos Slim,
a Bill Gates, que nos digan cómo hacer dinero, pero no queremos saber cómo hacer dinero. No es el lugar. Queremos saber cómo llegar un día a Cristo. Queremos saber cómo llegar ante su presencia. Es lo que nos interesa, hermanos. Cómo podemos ser salvos. Cómo poder vivir en santidad, viviendo una vida agradable delante del Señor. Dice la Biblia en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la profecía anunciaba la venida de un Salvador poderoso que habría de traer salvación para todo el género humano. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 11. La palabra de Dios dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 45, 22 dice también: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Mira a Dios por los ojos de la fe, o con los ojos de la fe. Mira al Señor, dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Lucas 1:69. Lucas 1:69 nos dice de la siguiente manera: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. La salvación es una obra realizada con base en el amor. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el centro de la predicación: Cristo Jesús como Salvador. Hechos 4:12, el único Salvador. ¿Qué dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por esto manda a todo el mundo que se arrepienta. Hechos 17:30. Esto es lo que contiene el mensaje de la predicación de Cristo. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el centro de la predicación del Evangelio. Cristo salva, Cristo sana, y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto Dios ha establecido un juicio en el cual juzgará a los vivos y a los muertos por medio de aquel que Dios ha levantado como juez, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es lo que hace diferente la predicación del Evangelio de Cristo a todas las demás filosofías o enseñanzas. Porque el Evangelio que Cristo predicó es un Evangelio de poder. Es un Evangelio que cambia. Es un Evangelio que transforma. Y si usted todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento, si usted considera que no es una persona salva, solamente debe creer en el Evangelio. Y el Señor le va a cambiar y le va a transformar. Usted dirá: yo ya he probado muchas religiones, ya fui con los testigos de Jehová, ya fui con los adventistas, ya fui con todos. Es que le falta probar a Jesucristo. Pruebe a Jesucristo y verá cómo su vida va a ser cambiada y transformada con su poder. Quiero invitarle a que se ponga de pie en esta hora, por favor. Y vamos a orar en este momento. Si usted no ha sido salvo, reciba a Cristo como su Señor y su Salvador. Confiésele a Él sus pecados. Arrepiéntase. Entréguele su corazón y su vida, y el Señor le va a cambiar. Si usted ya es cristiano, eche mano de esta predicación. Hable de Cristo a otros.
para que las demás personas también puedan ser salvas. Y dígale: Señor, yo también quiero predicar tu palabra, yo también quiero ser un instrumento en tus manos. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. Yo pido en esta hora por aquellas almas que no han tenido la experiencia de la salvación, pero que en esta mañana han sido tocadas con este mensaje, con tu palabra. Te pido, Señor, que las cambies, que las salves, que las perdones y que hagas de estas personas una nueva criatura. Salva las almas, Señor. Te pido por la iglesia, ayúdanos a predicar este poderoso evangelio, que no nos cansemos de decirle al mundo que Cristo salva y que Cristo cambia. Padre, que tu palabra se quede pues grabada en nuestros corazones y lleve el fruto que tú quieres y la instrucción y la enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén.